En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Salmo 51, vamos a leer versículos del 8 al 10, aunque el versículo 10 es el que vamos a meditar en esta mañana. Dice la Escritura: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el 10 es el clave. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fue la oración de este hombre, y aquí tenemos, queridos hermanos y amigos, la oración de un hombre penitente, una oración de la cual podemos aprender mucho, y tengo la intención, hermanos y amigos, de que quiera Dios, al final de este sermón, el Espíritu Santo le guíe a usted a sentir una urgente necesidad de orar de la misma manera como este hombre ha orado. Deben saber, hermanos y amigos, que las oraciones de los hombres nos hablan mucho de ellos. Hay muchas maneras de conocer a los hombres, y una de ellas es poniendo atención a las oraciones que ellos hacen, también a aquellas que no hacen. Esta es una manera de poner atención y conocer a las personas. Por ejemplo, hermanos, es posible encontrar a un hombre orando falsamente, como en la Biblia lo vemos en varias ocasiones. Por ejemplo, en aquel fariseo que fue al templo a orar. ¿Recuerdan? Cristo contó esta historia. Dos hombres van al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Pero sabemos que la oración del fariseo, aunque técnicamente aceptable, delante de Dios esa oración no fue aceptada, fue una oración falsa. También tenemos las oraciones de otros fariseos a quienes el Señor, o de quienes el Señor dijo que estos hombres pensaban que por su palabrería serían oídos. Y sabemos que el Señor les estaba desaprobando. Así que deben saber, amigos y hermanos, que la verdadera oración no se mide por la cantidad de las palabras o por la exquisitez de ellas, ni tampoco por el uso de términos complejos, sino que de alguna manera se puede medir la pureza o la grandeza de la oración de un hombre por los motivos por los que ora. Es decir, hermanos y amigos, si nosotros queremos de alguna manera ver el peso espiritual de un hombre y mirar sus oraciones, lo que debemos ver es el motivo. Esa es una de las cosas que he aprendido de este salmo. ¿Cuáles son los motivos que le asiste a un hombre para orar? Si quieren saber, por ejemplo, qué tan santo es un hombre, entonces óiganle por qué ora, oigan sus motivos, y ellos nos van a revelar la piedad, la santidad y la consagración de ese hombre. Ahora, no solamente que hemos de oír por qué ora ese hombre, sino que también hemos de poner atención por qué no ora. Aquí encontramos a un hombre orando, pero noten que no ora de cualquier manera y por cualquier cosa. La suya es una oración llena de dolor, llena de lágrimas. Es una en la que el alma se desgarra ante Dios para ser hecha de esa manera, y por ser hecha de esa manera, seguramente que será escuchado, pues la Biblia dice que Dios no desprecia al alma que se humilla delante de Él. Así que la actitud de este hombre es correcta, y los motivos de este hombre, que vamos a meditar en esta mañana, también son correctos. Me gustaría poder dedicarme a todo el Salmo, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Básicamente, hermanos y amigos, lo que yo quiero mostrarles es que en esta oración vemos que el alma de David ha sido iluminada. El alma de David, si se quiere, ha sido visitada por la gracia de Dios, y quiera Dios visitar la nuestra en esta mañana y guiarnos como el Espíritu de Dios guió a David a orar por estas cosas y de esta manera. Es decir, hermanos,
ningún hombre, ningún cristiano va a orar por cosas así a menos que el Espíritu de Dios obre en el alma de ese hombre, iluminándole como al alma de David, para que el hombre, la mujer, el joven de hoy, pueda ver lo que David vio, pueda comprender lo que David comprendió, y así ore como David oró, por las cosas que David oró. Así que lo primero que quiero mostrarles es lo que he llamado la iluminación del alma de David. Miren nuevamente el versículo 10. Dice allí: crea en mí, oh Dios, ¿qué pide? Un corazón limpio. ¿Notan? David pide a Dios, ¿qué cosa? Limpieza de corazón y rectitud de espíritu. ¿Notan? Observen que sus peticiones no son peticiones por cosas terrenales. ¿Notan? Todo hombre ora, aun aquellos que no conocen a Dios, pero no todos los hombres oran por esta clase de cosas. Noten que él no pide cosas terrenales, como por ejemplo un carro nuevo, una casa más grande, ni siquiera felicidad o prosperidad. No, él no pide estas cosas. Ahora, no que pedir estas cosas no sean legítimos, es legítimo. Pero noten que el alma de David, algo le ha sucedido, que él deja a un lado esos asuntos terrenales, que en otros pasajes se nos enseña que sí los podemos pedir, pero aquí él se siente urgido a pedir por algo que trasciende lo terrenal. Noten, él pide: límpiame el corazón y el poder hacer lo recto delante de ti. Hermanos y amigos, quiera Dios que la nuestra y nuestra alma, también el Espíritu de Dios, empiece a poner y a escribir en nuestra alma un deseo hondo por estas clases de cosas. Dame, Señor, un corazón limpio delante de ti y recto delante de ti. En estos motivos podemos observar que el alma de David en verdad recibió cierta luz divina para que su conciencia sea vivificada, su mente iluminada y su voluntad fortalecida. Por esta obra interna del Espíritu, David puede tener conciencia de ciertas cosas que el alma humana, toda alma humana, necesita tener si ha de ser bendecida y salvada por Dios. Es decir, para que alguien pueda orar por estas cosas y orar de verdad por estas cosas, primero ha de haber sido iluminado en su interior por el Espíritu Santo, ha de haber entendido algunas cosas importantes, y cuando entendemos esas cosas, oramos por estas clases de cosas que David está orando. Entonces la pregunta es esta: ¿cuáles son estas cosas en las que la conciencia de David fue despertada, iluminada por la gracia de Dios? Es decir, ¿por qué David? ¿Qué aprendemos de esta oración? ¿Por qué David se vio urgido a pedirle a Dios: límpiame el corazón y enséñame a hacer lo recto delante de ti? Yo encuentro 5 motivos. He meditado en este versículo y he encontrado que por lo menos David entendió 5 cosas, y quiera Dios que también nosotros las abracemos. Lo primero es que esta oración nos revela que este hombre, por la gracia de Dios, por fin está consciente de la maldad de su maldad, o de la pecaminosidad de su pecado. Y esto es clave si algún hombre ha de ser salvo y si algún hombre ha de seguirse santificando. Por la gracia de Dios, este hombre entendió la maldad de su maldad o la pecaminosidad de su pecado. Lo primero que quiero que noten es que David es un hombre que hasta hace poco, según el contexto del Salmo 51, si ustedes van al Salmo 51, al inicio hay unas letras chiquitas que la mayoría de nosotros, y yo por muchos años obvié, yo no leía esas letras chiquitas, pero esas letras chiquititas, miren el Salmo 51, son inspiradas por Dios. Los títulos más grandes, esos son puestos por los hombres para ayudarnos a nuestra comprensión. Pero las letras chiquitas dicen, ¿qué dice allí? Al músico principal, Salmo de David, ¿cuándo? ¿Qué dice? ¿Cuándo fue escrito este salmo? Dice,
después que se llegó a Betsabé y vino a él el profeta Natán. Los que ya han leído la Biblia y tienen algún tiempo en la fe, entienden a qué se refiere. Nos está explicando el motivo por el cual se escribió este salmo. Y me es necesario explicarlo un poco porque veo que hay personas que nos visitan. David, el punto que quiero mostrar es este. David, por algún tiempo, hasta hace poco, antes de escribir el Salmo 51, estaba haciendo toda clase de males entre los que se cuenta, escuche con atención, adulterio, codicia y asesinato. Otros más, pero por lo menos esos 3 pecados. Ahora, antes de que él escribiera este salmo, que es un salmo de arrepentimiento y confesión, antes de que él escribiera este salmo de arrepentimiento y confesión de sus maldades, hubo un tiempo en el que él no había despertado a la maldad de esas obras malas. Es decir, muchos de nosotros, hermanos y amigos, estamos haciendo cosas malas de las cuales sí estamos conscientes. Sabemos que son malas, pero a pesar de ello, las seguimos haciendo. El hombre que le grita a su mujer, si yo voy donde él y le digo, ¿tú crees que es bueno o malo gritarle a tu mujer? O si yo, el joven que desobedece a sus padres, si yo voy donde él y le pregunto, ¿tú crees que es bueno o malo deshonrar a tus padres? O si yo voy donde el hombre que tiene pensamientos lujuriosos, o donde cualquier hombre que esté haciendo algo malo, si yo fuera a preguntarles, ¿tú crees que eso es bueno o malo? El 99% de ellos sabe que son cosas malas, pero a pesar de ello, lo seguimos haciendo, y eso incluye a muchos cristianos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué seguimos haciendo el mal cuando sabemos que es malo? Entonces encuentro yo que aquí está la explicación. La razón es que aún nosotros, como David, no hemos visto la maldad de nuestra maldad, la pecaminosidad de nuestro pecado. Y hasta que nosotros, ¿y cuál es el problema con eso? El problema es este, que hasta que nosotros no veamos la maldad de mi maldad, la pecaminosidad de mi pecado, no me voy a arrepentir. Ese es el problema. No me voy a arrepentir, no me voy a apartar de esas cosas porque no veo la maldad de eso. Veo que es algo que está mal, pero no veo la maldad de eso. Hubo un tiempo, hermanos y amigos, en el cual David vivió sin ver la maldad de sus maldades. Esa ceguera de David se relata en detalle en 2 Samuel 11, para los que estén anotando, y lo van a poder ver con claridad. Según el relato bíblico, recuerdan, ¿no? David era un rey, tenía que marchar a la guerra, se quedó en el palacio, se asomó al balcón y vio a una mujer desnuda bañándose y la codició. Primer pecado, tuvo codicia. Él sabía, la ley de Dios ya estaba, él sabía que Dios prohibía la codicia. Luego la mandó a llamar y la tomó y adulteró con ella. Segundo mandamiento de Dios violado. Él sabía que la ley de Dios lo prohibía. Y luego quiso encubrir su pecado. Noten, él sigue avanzando en su maldad, pero no se arrepiente. ¿Notan? Sigue haciendo más cosas malas, pero no se arrepiente. Finalmente, valiéndose de su posición, manda a matar al marido de esta mujer y se queda con ella. Y él hace todo esto en un determinado tiempo sin arrepentirse. ¿Lo notan? Luego, Dios, para confrontarle con su maldad, él todavía no está consciente de la maldad de su maldad, visita al profeta, Dios envía al profeta Natán para que lo visite y lo confronte con su pecado, mostrándole su pecado y diciéndole en la cara que él había pecado contra Dios. Eso está en 1 Samuel capítulo 12, donde Natán el profeta va, se sienta con David y le cuenta una historia, y David todavía ahí está ciego. Todavía allí él está ciego, él cree que la historia no tiene que ver con él. ¿Notan? Y conocen la historia. Finalmente Natán se tiene que poner, casi que lo puedo ver, se tiene que poner de pie delante de la mesa y decirle, tú eres el hombre del que estoy hablando. ¿Recuerdan la historia? Y finalmente, todos sabemos la historia, David ahí, el Espíritu ilumina su mente y él ve su pecado como pecado. Noten esto, él ve su pecado como pecado. Si yo le pregunto a usted, ¿usted es un pecador? Yo sé que todos van a decir que sí, y lo he preguntado muchas veces.
Pero noten que eso es una cosa muy distinta a lo que a David le pasa aquí. Porque una cosa es decir, yo soy pecador. Una vez leí algo parecido que decía, una cosa es decir que yo soy un pecador mientras tengo el cigarrillo en mi mano, la cerveza en la otra y abrazada a la otra mujer que no es mía. Y puedo decir, sí, yo soy pecador. Pero notan que hay un problema con esa aceptación de que soy un pecador. El problema es que lo acepto conceptualmente, pero mi alma no lo ha entendido, no ha entendido la gravedad de lo que estoy aceptando conceptualmente. Y por eso no hay salvación. Quiero que observen entonces que he insistido y que yo he dicho que este hombre por primera vez está consciente de, que yo no he dicho, perdón, que este hombre está consciente de su maldad, sino que yo he dicho que este es un hombre que por primera vez está consciente de la maldad de su maldad. Déjeme explicar esto con otros pasajes. No pierda el Salmo 51. Santiago capítulo 1, versículo 14. Por favor, si junto a usted hay alguien que no tiene Biblia, por favor compártala de tal manera que podamos leer las Escrituras. Santiago capítulo 1, versículo 14. Y este texto es clave y me ayuda a ampliar un poco lo que estoy diciendo. Santiago 1, 13 y 14 dice así. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando, ¿qué dice allí? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Vinimos a oír la palabra de Dios y es importante que pongan atención a lo que este texto nos está enseñando. Este texto habla de las tentaciones que todos los días nos golpean y que por supuesto son malas. ¿Estamos de acuerdo? De eso habla este texto. Tentaciones que todos los días nos golpean y que son malas. Por supuesto debemos decir que no pocas veces algunos de nosotros caemos en ellas, ¿verdad? Diferentes tipos de cosas, mentira, orgullo, ira, impaciencia, ¿notan? Y así, todas clases de pecados. Así que hasta allí aceptamos que hay tentaciones en nuestras vidas, el pasaje nos habla de eso, aceptamos que no pocas veces caemos en ellas y aceptamos que esas cosas son malas, ¿verdad? Ahora, todo esto si somos honestos, ¿no? Ahora la pregunta que quiero hacer es esta, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué cuando las tentaciones vienen a nosotros caemos en ellas? Bueno, el texto sagrado nos muestra algo sumamente serio que usted, especialmente los amigos, deben considerar. ¿Por qué le atrae hacer el mal? La respuesta no es porque usted no sabe que es algo malo. Usted está consciente de que es algo malo. Pero, ¿por qué entonces le atrae? Bueno, la respuesta es que en nuestra naturaleza hay implantado algo malo. Es más, yo debo decir que no es que en nuestra naturaleza hay implantado algo malo, un impulso hacia el mal llamado aquí concupiscencia, cuyo trabajo, según el texto, noten, ¿cuál es el trabajo de la concupiscencia? Es atraernos y seducirnos hacia los males que fabrica. ¿Notan? La Biblia registra en este pasaje que hay algo llamado, aquí se lo llama concupiscencia, y que el trabajo de esa semilla que está ahí dentro de nosotros es atraernos y seducirnos hacia el mal. ¿No notan? Y hace muy bien su trabajo. Hay muchos textos que hablan de esto. Por ejemplo, otro pasaje, Romanos capítulo 7. Si buscan por favor en sus Biblias. Romanos capítulo 7. Versículos 17 en adelante. Dice el apóstol Pablo: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, déjenme sacar aparte algunas declaraciones que el apóstol Pablo ha leído aquí, o que yo he leído del apóstol Pablo. Por ejemplo, en el versículo 17, él ha afirmado, mírelo allí, el pecado mora en mí. En el versículo 18 ha dicho, en mí no mora el bien. Y en el versículo 22, él ha dicho, hallo esta ley, el mal está en mí. Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando, hermanos y amigos? Que la oración que David hace en el Salmo 51, versículo 10, donde le pide a Dios, crea en mí un corazón limpio, se debe a que David está por primera vez consciente de la maldad, de su maldad. Está consciente de que en su interior hay una semilla de maldad. ¿Notan? Y esto es importante si vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, si en verdad vamos a entrar en una relación con Dios, y si vamos a perdurar en ella. Porque a menos de que nosotros veamos la maldad de nuestro interior, no vamos a ir en arrepentimiento a Dios y consecuentemente no tendremos la salvación. Noten que Pablo, hay algo más aquí. Pablo habla de que analizando por qué hace el mal, ¿por qué hago el mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no quiero hacerlo. Él ya era un creyente cuando escribe esto. Ya no quiero hacerlo. Pero analizando por qué lo hago, descubre que hay una ley. Notan, ¿cuál es esta ley? Que el mal está en mí. Y esto es algo que debe ponernos a pensar, porque en este mundo se nos dice que el bien está dentro de nosotros. Que si buscamos muy adentro de nosotros y escarbamos, vamos a encontrar mucha bondad. Pero Pablo y el Señor Jesucristo en otros textos nos muestran que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El Evangelio dice que somos pecadores, y cuando la Biblia dice que somos pecadores, lo que entre otras cosas está diciendo es que el mal está en nosotros, y esa es la explicación de por qué nos inclinamos hacia toda clase de males. Volvamos por favor al Salmo 51. El punto entonces es que la oración de David nos permite entender que él, al igual que Pablo, por la gracia de Dios obrando en sus almas, puede ya por fin ver la pecaminosidad de su pecado. Y aquí permítame hacer una aplicación. ¿Cuántos hombres, y yo debo decir mejor, cuántos de ustedes permanecen en ese estado de ceguera de cometer toda clase de maldades y no ser conscientes de la maldad de su maldad? Algunos de ustedes tal vez ahora mismo engañan a sus mujeres, tal vez toman el nombre de Dios en vano, mienten a sus padres, idolatran a alguien, no adoran de verdad a Dios y son conscientes de que estas y otras cosas como ellas son malas, pero no son conscientes de la maldad de su maldad. Y en esto está la explicación de por qué no se arrepienten. Necesitan orar como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Notan? Y esto es glorioso, de eso se trata el Evangelio. Todavía algunos de ustedes no ven lo malo de mentir. No ven lo malo del orgullo que hay en su corazón. No ven lo malo de la soberbia o de la vanidad o de lo que sea. ¿Notan? No ven la pecaminosidad de su pecado y por tanto no perciben lo repulsivo que es su pecado delante de Dios. Yo le pido a Dios, queridos hermanos y amigos, que puedan ustedes tener esta conciencia de la pecaminosidad de su pecado, y aún los cristianos, porque a veces los cristianos perdemos conciencia
El hermano John, cuando dirigía el culto, hizo una oración y es correcta esa oración. A veces los cristianos perdemos la conciencia de que todavía tenemos un remanente de pecado suficiente para echar a perder, tal vez no nuestra salvación, pero sí para echar a perder, entre otras cosas gloriosas, nuestra comunión con Dios, como David. Para exponernos a juicios temporales de Dios. Hermanos, si nosotros no vemos la maldad de las maldades que ahora aún los hijos de Dios podemos estar cometiendo y no vamos pronto en arrepentimiento a Dios, entre otras cosas, nos alejamos de Dios, pero también nos exponemos a los juicios temporales que Dios trae sobre sus hijos. Porque la Biblia dice que Dios, como Padre que ama, disciplina a sus hijos. Y esto debe hacernos temer y debe hacer que nosotros siempre estemos considerando y orando como David: crea en mí un corazón limpio, Señor. Ayúdame, Señor, con mis pecados. ¿Notan? Se puede decir entonces que este hombre, hubo un tiempo en que haciendo lo malo, no había ningún tipo de dolor, de pesar, de vergüenza o contrición, pero que ahora él, por fin, por la gracia de Dios, está consciente de que estas cosas son terriblemente horrendas delante de Dios y ora por ellas. ¿Notan, hermanos? Y quiera Dios que también en nosotros ocurra esta clase de obra de Dios en nuestras almas. ¿Notan? Noten algo más. Si ustedes leen todo el Salmo 51, él no habla de errores, él habla de pecados, él habla de maldades. De pronto a algunos de ustedes les ha parecido un poco duro esta declaración de que no está consciente de la maldad de su maldad. Uy, eso está muy duro. Pero es que noten cómo David lo dice. Salmo 51, por ejemplo, el versículo 2. ¿Qué dice el Salmo 51, versículo 2? Lávame más y más, ¿de qué? ¿De mis errores? ¿Qué dice? De mi maldad. Noten que cuando nosotros hablamos de errores, lo que estamos haciendo es que estamos suavizando lo ofensivo y lo repulsivo de nuestros hechos y deseos delante de Dios. No son tan graves, son errores. Pero este hombre no habla de errores. Este es un hombre que está totalmente consciente de la maldad de su maldad. Y lo vemos en que no cambia las palabras, usa las palabras que debe usar. Él habla de maldades, si siguen leyendo, habla de rebeliones. Lávame de mis rebeliones. Hermanos, por ejemplo, ¿qué es una rebelión? Es desobedecer los mandamientos de Dios o desobedecer la autoridad de alguien, en este caso de Dios. Por ejemplo, cuando un hermano no viene al culto, por ejemplo, hermanos, ¿saben que la Biblia dice que debemos guardar el día del Señor? Cuando un hermano no viene al culto, lo he pensado mucho un poco esto y he llegado a la conclusión que cuando un hermano no viene al culto, sabiendo lo que la Biblia dice, eso se llama rebelión. Es un pecado, hermanos, y debe ser llamado rebelión. Rebelión está él haciendo lo contrario a lo que Dios le ha determinado. Él no quiere someterse a lo que Dios ha determinado para él. Y bueno, no me voy a extender allí porque ese no es mi tema. El punto es este, hermanos, para pasar al segundo punto. Esta conciencia de la maldad, de su maldad, es un requisito indispensable para la salvación de las almas según las Escrituras. Nadie que no vea como malo a sus maldades, nadie que no vea con dolor, vergüenza y sufrimiento sus maldades, será salvo. Y yo podría añadir a esto, ningún cristiano que no vea también con dolor y vergüenza sus pecados, crecerá en santidad. Esto es un requisito y sigue siéndolo para salvación y para santidad. En segundo lugar, esta oración de David nos revela que este hombre, por la gracia de Dios, por fin está consciente de su imposibilidad de hacer algo para purificarse y cambiarse a sí mismo. Noten, él le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La pregunta es, ¿por qué alguien oraría así? Esta es la respuesta. Porque por fin este hombre entiende que él no puede cambiarse a sí mismo. Que el problema del alma humana, que es el pecado, que el problema de la maldad de mi corazón es algo que yo no puedo resolver.
Y quiero rogarles que consideren seriamente esto que acaban de oír. Deben saber que algunos hombres, por diferentes razones, logran ver, por ejemplo, logran ver la maldad de sus pecados, la pecaminosidad de sus pecados, y sufren por ello, lo lamentan. Así que inmediatamente ellos se ponen a hacer algo. Estos hombres se dan cuenta que el problema son ellos mismos, sus maldades. Se dan cuenta que es su maldad la que tanto daño y deshonra ha traído a él mismo y a sus seres queridos. Se da cuenta que son sus gritos, por ejemplo, su mal genio, su grosería, su infidelidad, irrespeto, crueldad, vicio, etcétera, etcétera, lo que ha producido tanta desdicha, infelicidad y deshonra. Así que estos hombres resuelven enfrentarse al mal de su corazón porque ya lo pueden ver. Ya pasaron por el primer punto, ya pasaron por allí. Hay hombres que todavía no están allí, que siguen haciendo toda clase de males a sus esposas, a sus hijos, a sus amigos, al prójimo y por supuesto en contra de Dios, pero ellos no lo ven. Estos de aquí ya lo ven, ven con claridad que no es su esposa la culpable de sus desgracias, que no es su papá, su mamá, que es él mismo. Y ahora este hombre está resuelto a enfrentarse al mal de su corazón, lo cual es correcto, pero estos hombres, probablemente muchos, cometen un grave error que hará que ellos terminen frustrados o que se conviertan en hipócritas. Es decir, si hay alguien aquí que por la gracia de Dios está entendiendo esto de aquí, entonces el asunto es que este hombre va a decir, listo, yo acepto, pastor, que el problema de por qué mi matrimonio está así no es por mi esposa. Lo acepto, yo he pecado delante de Dios. Y ahora este hombre está decidido a enfrentarse al mal de su corazón, y enfrentando el mal de su corazón, enfrentará el mal de su familia, lo que sea. Pero el problema es que este hombre debe tener cuidado de entender esta segunda cosa que David entendió, que nosotros no tenemos poder para cambiarnos a nosotros mismos. No podemos. Necesitamos la obra de Dios en nuestros corazones, porque de lo contrario, todo esfuerzo que nosotros hagamos por cambiarnos a nosotros mismos terminará en fracaso, en frustración o en hipocresía. Cuando veamos los pocos o ningunos resultados verdaderos que se obtienen al tratar de combatir el mal de nuestro corazón con nuestra propia determinación y fuerza. El Evangelio, amigos y hermanos, no es un asunto de que Dios le dice, tú eres un pecador, cámbiate y cuando cambies, ven a mí. Eso no es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio enseña que usted es un pecador, que no importa cuántas obras buenas usted haga, jamás sus obras de justicia lograrán ponerlo en una condición aceptable delante de Dios. Pero luego de entender eso, usted debe entender que Dios no le pide que se cambie a usted mismo y que luego venga a Él. El Evangelio es, entienda que usted es un pecador, que nunca sus obras buenas cubrirán sus obras pecaminosas y que lo que tiene que hacer es humillarse delante de Dios y rogar como David, crea en mí, oh Dios, tú tienes el poder para crear en mí un corazón limpio, un corazón recto delante de ti. Si saben que la verdadera religión, hay tal cosa como la verdadera religión, y la verdadera religión es aquella que para empezar se vive delante de Dios, no delante de los hombres. Algunos hombres se sienten satisfechos con lo que ellos han logrado a través de la moral o de la religión. Pero el problema con eso, se lo voy a mostrar un poquito más adelante, cuando leamos Mateo 23. O de hecho busque por favor Mateo 23. Mateo 23, versículos 25 en adelante. Cuando los hombres insisten en limpiarse a sí mismos, cuando los hombres dicen, bueno, listo, me voy a cambiar a mí mismo. Ya me doy cuenta que yo tengo mal genio, que soy grosero y que esto ha traído muchos problemas, que soy infiel y que esto ha traído muchos problemas. Voy a aplicar esta técnica, voy a aplicar estos métodos para cambiarme a mí mismo. Cuando el hombre insiste en hacer eso, entonces les va a ocurrir lo de los fariseos,
y por ellos recibirán la misma acusación que nuestro Señor le hizo a ellos en este pasaje. Mateo 23, 25, ¿qué le dijo el Señor a estos hombres? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, ¿qué le dijo el Señor? Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Notan el punto? ¿Notan lo que estaba mostrando el Señor? Noten que lo máximo que los hombres lograrán por su propio esfuerzo o con ayuda de la religión es limpiar lo de fuera del plato, pero seguirán llenos de toda maldad por dentro. Y si usted tiene un grado de honestidad, especialmente si aún no se ha acercado a Cristo y al Evangelio con fe y arrepentimiento, si usted tiene un grado de honestidad al escuchar estas cosas, de sinceridad, y evalúa sinceramente su vida, aunque está bien que usted se ha esforzado en ser un hombre recto, usted lo máximo que ha podido hacer, y esto no lo digo yo, lo dice Cristo, es limpiarlo de fuera del plato. Y se ve mejor. Claro, se ve un hombre mejor que otros, se ve más ordenada su vida, claro. Pero el problema es que por dentro usted no ha podido limpiar en verdad su corazón. ¿Por qué? Porque la obra de limpiar el corazón no es obra de hombres, no es obra de una religión, es la obra de Dios. Es solo y únicamente la obra de Dios. Y lo glorioso del Evangelio es que Dios se lo ofrece. Escuche, eso es glorioso, Dios se lo ofrece. Usted necesita la obra de Dios en su alma. Si lo revisa despacio, la mayoría de sus sufrimientos se deben a que usted ha ido detrás de los deseos de su corazón. Y si su corazón fuera un corazón naturalmente puro, la Biblia no le prohibiría seguir a su corazón. Pero si sabe que la Biblia nos prohíbe ir detrás de los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Dónde le guiará un corazón que es inclinado al mal? Si lo sigue. Al mal, a cosas malas. Así que yo le ruego que no deseche estas cosas. Le ruego que no las deseche. Le ruego que usted vino a oír la palabra de Dios. Le ruego que considere seriamente que en verdad su mayor problema está dentro de usted y que usted no lo puede cambiar. Solamente Dios, si viene a Él con fe y arrepentimiento, la Biblia dice que Él no lo echará fuera. Así que yo les ruego, queridos amigos, que ustedes no se conformen con verse mejor, con tener una apariencia de piedad. Es verdad que la moralidad, la religiosidad y la educación ayuda un poco a vernos un poco mejor, a ser un poco mejor que otros hombres, entre comillas, escuche, pero no lo suficiente como para en verdad serlo delante de Dios. Y la verdadera religión es esa, es aquella que se vive delante de Dios. Porque yo puedo parecerles a ustedes un hombre muy recto y puedo tener un título, y de hecho lo tengo, un rótulo que se llama pastor, este es mi oficio. Pero pudiera ser que mi corazón esté lleno de toda clase de inmundicias y ustedes no lo van a poder ver. ¿Lo notan? Así que David en esta oración nos deja ver que por la gracia de Dios él comprende que él no podrá limpiar su corazón por su propia mano, escuche, y renuncia a ello. En el momento que él hace esta oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, está renunciando a esa loca idea de pensar que uno mismo se puede transformar, de pensar que uno mismo se puede cambiar a uno mismo. Renuncia a esa loca idea. Terminará frustrado o siendo un hipócrita. Crea el Evangelio. Usted puede ser cambiado, pero esa obra no está en su mano. Y precisamente ese es mi tercer punto. En tercer lugar, si estamos todavía en el Salmo 51, noten que esta misma oración nos deja ver que el alma de David fue iluminada para que él comprenda que solo el poder de Dios podía limpiarle el corazón y por eso ora de esta manera. ¿Cómo ora David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo lo he intentado y no he podido. Renuncio, me rindo. Crea tú en mí, tú eres mi esperanza. No tengo otra esperanza. Hermanos, y esto aplica también con nuestros hijos que no conocen al Señor. Y esto aplica con nuestros cónyuges, con nuestros padres. Oremos por ellos de esta manera, hermanos. Crea tú, oh Dios, un corazón limpio en mi hijo. Ayúdalo, Señor, ayúdalo. Ayuda a mi padre, ayuda a mi madre
Ayuda a mi esposa, a mis hijos, Señor. Créales un corazón limpio. Pero por supuesto, no ore por ellos, sino orado primero por usted. Eso sería un error, algo absurdo. Este hombre estaba consciente que solo el poder de Dios y la gracia de Dios podía limpiarle el corazón. Y este es el mensaje central del Evangelio. Este es el mensaje central del Evangelio. Escuche, que hay un Dios todopoderoso que salva, que cambia, que transforma corazones, que hace que hombres rebeldes ahora le sirvan y le den gloria a Él. Esa es la gloria y la médula del Evangelio. Y por eso Dios recibe toda la gloria en la salvación. Porque es una obra que solo Dios puede hacer. Déjenme mostrarle un par de pasajes. Por ejemplo, Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Noten, esto es un texto que anunciaba algo que Dios iba a hacer. Y esta obra de la cual vamos a leer es una obra que Dios iba a hacer a través de Cristo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, ¿qué dice allí? El corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y para qué Dios hará eso? Siga leyendo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, ¿qué cosa? Que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos. ¿Y qué dice ahí? Y los pongas por ahí. Noten, os daré corazón nuevo y pondré, esos verbos, ven, Dios se está atribuyendo. Noten que hay una exclusividad. No dice yo y tal cosa, yo y la religión, yo y la educación, yo y las filosofías, yo y la psicología, los haré mejores hombres y los cambiaré. No, es exclusividad de Dios. Y tengo cientos de pasajes que podemos ir y todos enseñan lo mismo. Esta obra de cambiarnos el corazón es una obra exclusiva de Dios, pero damos gloria a Dios de que Dios hace esta obra. Y qué terrible que sería, amigo. Y por eso yo me siento en cierto sentido orgulloso de ser un predicador del Evangelio, porque el Evangelio no tiene comparación. El Evangelio es exclusivo. Solo el Evangelio anuncia esto. ¿Qué cosa? Imagínense lo terrible que sería para mí como predicador decirle que usted es un hombre que tiene un corazón naturalmente inclinado al mal, que esa es la explicación de por qué usted persigue las cosas malas, pública o secretamente, y luego, qué terrible que sería para mí decirle que lamentablemente ni usted, ni la religión, ni su educación, ni la psicología, ni la ciencia, ni ningún método le va a poder cambiar ese corazón, y cerrar el discurso allí. ¿Notan la desesperanza que inundaría nuestras almas? Pero gloria a Dios que yo puedo añadir, todo esto que he dicho es cierto, pero a esto, para completar el Evangelio, yo tengo que añadir que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que puede hacer esta obra de cambiarle su duro corazón, su pecador corazón, y no solo que puede, sino que ha ofrecido hacerlo. Y esto debería hacer que usted, amigo, se humille ante Dios y le diga, Señor, hazlo. Ayúdame, Señor. Yo reconozco que necesito esa obra. Ayúdame, Señor. ¿Notan? Esto es glorioso. Observen que la petición de David es, crea en mí, oh Dios. ¿Notan? Esto es un reconocimiento que solo Dios tiene poder sobre este indomable corazón. ¿Usted lo ha reconocido ya? ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Se ha dado cuenta usted de que usted ha tratado de dominar su corazón, de hacerlo, de domarlo, de hacerlo que siga el camino de Dios, pero que no ha podido? ¿O se ha dado cuenta usted que usted ha tratado de someter a su corazón y de... La otra vez hablé con un hombre y él fue honesto y me dijo lo siguiente. Fue la segunda conversación. Me visitó y fue bien honesto en lo que me dijo. Pastor, me dice, usted sabe, porque una primera conversación, él me contó. Y él me empezó así, me dijo, usted sabe, pastor, que yo por
6 meses estoy luchando contra un deseo que tengo hacia otra mujer que no es mía. 6 meses. Yo sé que no debo abandonar a mi esposa y a mis hijos, pero quiero decirle que ya no puedo más. Que lo intenté, pero ya no puedo más. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo tengo un corazón como el de ese hombre, pecador, como el suyo, pecador. Tengo un corazón que todavía es, en cierto sentido, salvaje. Que si no fuera porque la gracia de Dios, esta gracia que hemos leído aquí, que nos prometió que nos daría un corazón nuevo y que por esa obra interna del Espíritu de Dios, Él haría que amemos su palabra, que es el camino bueno y correcto. ¿Notan? Y esa misma obra hace que aborrezcamos lo impuro. Por cierto, este mismo hombre me dijo que cuando su esposa supo de lo de su infidelidad, ella fue y le hizo cierto escándalo. Y entonces que ahora, él me decía, y ahora he perdido mi reputación. Ahora mis compañeros de trabajo me ven como si yo fuera malo. Entonces yo lo detuve y le dije, espere un ratito, espere. Usted me acaba de decir que anda con otra mujer. Me acaba de decir que usted cree que su esposa es una buena mujer. Y también me acaba de decir que está dispuesto a abandonar a su esposa y a sus hijos. Y usted tiene una buena mujer según su propia boca. Y ahora usted me dice que su esposa ha estropeado su reputación y que usted no es un mal hombre. Nota que hay un problema en su opinión de usted mismo, pero este problema de este hombre es el problema de todos nosotros. Mentimos, robamos, somos soberbios, orgullosos, pero pensamos que somos buenos hombres. Y hasta que Dios no destruya esa idea que usted tiene, esa buena opinión de usted mismo, nunca usted se va a arrepentir de sus pecados. Usted no se verá como un pecador que necesita el perdón de Dios, porque usted seguirá pensando que es bueno. Quiera Dios, querido amigo, que la gracia de Dios le esté alumbrando. En cuarto lugar, él también logra entender que su Dios es misericordioso. Versículo 1, Salmo 51, versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Lo notan? Este hombre está consciente de que su Dios es misericordioso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Este Dios es misericordioso. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es que Dios, si usted viene a Él en humildad, en humillación, Dios lo va a recibir. La Biblia dice que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. ¿Recuerdan al hijo pródigo? El hijo pródigo había pecado delante de Dios, había hecho muchas cosas malas y luego vuelve en sí. Es decir, se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de su maldad y rogó y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Y la pregunta es, ¿por qué el hijo dijo, voy a volver a la casa de mi padre? Él sabía que tenía un padre misericordioso. Y con esto concluyo. El Dios de las Escrituras, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que envió a su Hijo a salvar pecadores, lo hizo porque sabía que los hombres no podíamos cambiarnos a nosotros mismos. Sabía que teníamos un terrible problema, una plaga, no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Todo hombre tiene esa plaga. Y en un acto de gran amor y misericordia, Dios, no debiendo hacerlo, envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga la vida eterna. Le ruego en nombre de Dios, le suplico en nombre de Dios, que considere seriamente lo que ha oído. Y si Dios ha hablado a su alma a través de este sermón, lo mejor que usted pudiera hacer es terminar ahora mismo orando como David oró. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Luz y verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es.
Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.